Bueno, pues estamos a punto de iniciar ya nuestra sesión del día de hoy, sábado 26. Estamos pues ya en espera, unos minutitos más, 4 minutos más y damos inicio de inmediato al tema del día de hoy, que nos va a hablar sobre la metodología de la auditoría administrativa. Como podemos ver y hemos estado observando a través del desarrollo de esta disciplina, pues es prácticamente una ciencia como cualquier disciplina, cualquier carrera. La metodología se emplea en toda aplicación de investigación que hacemos, y la auditoría pues es un acto de investigación donde generalmente se compara lo que nosotros ya tenemos contra lo que se dice tener. Es así que esta técnica, este procedimiento, este método, nos va a permitir a nosotros, en primera instancia, pues hacer un trabajo de exploración, nos va a permitir hacer un trabajo de investigación para poder nosotros, a través de esta observación y análisis de la información que podemos ir recabando, pues podemos establecer y emitir un diagnóstico que nos muestre la necesidad de la aplicación de esta disciplina, pero también posiblemente sea solo una área o un departamento de la empresa la que necesite tal revisión. Es obvio y por supuesto, ninguno de los departamentos dentro de la empresa está aislado de los demás. Al contrario, todos los departamentos están interconectados. Ok, buenos días, Alejandro. Pues justo a tiempo, vamos a iniciar. Hace un rato sí hay una breve introducción porque quería iniciar ya con los temas, pero al llegar tú, pues escucharemos eh, tu experiencia, tu percepción respecto a la última reunión que tuvimos, para que entremos de lleno hoy a los temas que son dos. Vamos a trabajar con la metodología y con la ética del auditor para pasar a otro tema. Buenos días, profe, buenos días. Buenos días.
Pues mira, cualquier actividad, cualquier acción que nosotros a la que nos vayamos a dedicar, y también queda comprobado que cualquier disciplina que se decida tomar como preparación y como parte de nuestra vida profesional, pues caen dentro del área de la ciencia. Con esto nosotros estamos comprobando que cualquier actividad derivada de una especialización o de una profesión, pues tiene forzosamente que realizar un camino exploratorio, tiene que realizar forzosamente un camino que le vaya indicando qué está sucediendo. La investigación es parte de esta metodología, porque nosotros a través de esto, pues tenemos la seguridad y la certeza para poder establecer un juicio. La metodología nos va a permitir a nosotros realizar un estudio, un diagnóstico, para que de alguna u otra manera nos plantee, y digo nos plantee porque eh, al, al utilizarla, al ir realizando la actividad, hasta pareciera que nos está diciendo alguien imaginario que se llama auditoría, diciendo que pues mira, yo soy necesario que me utilices porque a partir de aquí, pues tú vas a poder organizar, vas a poder analizar y obviamente pues a través de este conocimiento que te provoca estas dos acciones que comentábamos, pues la información que estás recopilando, pues es fidedigna, es veraz y te puedes apoyar en ella. Es por eso que el proceso de auditoría será mucho más fácil y accesible siempre y cuando nosotros precisamente organicemos y podamos elegir de manera correcta pues todos los instrumentos y técnicas que vamos a utilizar. De esta manera podremos nosotros exponer los resultados de esta revisión, pero también podemos, además de señalar los puntos problemáticos, bueno, pues podemos seguir en pro de proponer la optimización de la utilización de todos los recursos con que cuenta la empresa, pero también podemos proponer una pues reingeniería o una reorganización o nuevos o replantearse lo que ya tenemos para el correcto funcionamiento de la empresa o de la institución. No sé si tengas algo que comentar y continuamos. No, profe, todo está bien. Ok, Gracias. ahorita ya me imagino que ves la pantalla, la tengo compartida desde que inicié la sesión y podemos decir la primera parte. Hay una, hay una curiosidad en esto porque, pues, esto viene también a comprobar que la auditoría se encuentra dentro del campo administrativo. Cualquier auditoría que tú realices tiene que pasar por esta primera etapa, la planeación. La planeación, pues, son todas las reglas con las cuales nosotros vamos a aplicar para llevar a cabo la auditoría. Pero esta planeación y esta aplicación de los lineamientos, pues no es decir voy a planear y la aplico, sino que ya tienes detrás de ella todo ese estudio de la institución, de la empresa privada o pública, que ya tiene prácticamente todo el diagnóstico en sus manos y todos los pormenores de la área que se va a revisar. Hace un rato yo en la reflexión también me comentaba, estaba yo solo, y como pues inicio antes, además pues
se va captando en la introducción, pues yo también me decía entonces que la auditoría es una necesidad tan imperiosa que me permite saber qué áreas de la empresa se encuentran dañadas. Esto me viene a corroborar también, y debemos de estar en el entendido, que si bien me mandan a mí a auditar el área de producción, obviamente producción es un departamento en el cual yo tengo marcado para analizarlo y para revisarlo. Pero hasta dónde producción no tiene una línea directa, una relación directa con contabilidad o administración financiera, hasta donde no tiene una línea directa en compras, porque finalmente, para que pueda funcionar producción, pues necesita del apoyo de los departamentos que te acabo de mencionar, porque a alguien le tiene que comprar la materia prima para trabajar. Alguien tiene que analizar o hacer una proyección financiera que nos permita decir si tengo dinero, ya está previsto el pago del proveedor para que nos traiga la materia. Es un contrato en el cual ya no le tengo que decir al proveedor, él sabe que cada fin de mes me tiene que llegar X cantidad de materia prima, porque así está negociado también el contrato de financiamiento. Entonces, la planeación también nos va a permitir estudiar esas conexiones con los demás departamentos. Una conexión muy fuerte que tiene producción, y no solamente producción, todos los departamentos de una empresa es el área de recursos humanos, porque en todas las áreas hay personas y quien provee de personal, pues es obviamente el área de personal. Aquí podemos también comprobar en esta metodología como instrumento o como técnica de apoyo para llevar a cabo de una manera más accesible esta actividad de auditar, se llama la instrumentación. Este segundo paso nos permite que después de ese estudio podamos elegir las herramientas, podamos elegir las técnicas y los tiempos también para llevar a cabo nuestra auditoría, empezando desde la recolección de los datos, esa recopilación. Aquí Alejandro, un comentario, pues debes de desarrollar una virtud. Y yo te he observado si me dijeran, Alejandro podría ser un buen auditor, sí. ¿Por qué? Por la imagen que proyectas. Eres serio, eres respetuoso. Entonces, a la hora de que tú solicites el apoyo para que te entreguen la documentación, pues obviamente el tono de voz, la actitud, la seriedad, la paciencia, es una virtud que debe de desarrollar el auditor, porque esta parte de la recolección de los datos a veces no es muy sencilla. A veces resulta que tristemente algunos auditores se han encargado de despedazar la imagen. Entonces la palabra auditor va precedida en la cabeza de la gente como una persona prepotente, una persona que nos va a perdonar la vida, ¿no? Entonces, cuando oyen auditor y tú llegues al área de solicitar documentos o información, casi la gente está ya en disposición, está predispuesta a entrar en un choque. Pero cuando ven que eres educado, eres respetuoso, eres serio y además eres tolerante y tienes paciencia, ellos mismos te van a ayudar y van a decir, entre ellos, pues que eres diferente a los demás. Hay que
hay que cultivar siempre este tipo de virtudes. El examen, prácticamente nuestro examen es una comparación, aplicar técnicas, sí, pero esta técnica de examinar, en cuanto al análisis se refiere, tenemos que separar en elementos que componen la empresa o la problemática o el área que vamos a auditar para establecer el comportamiento y las características de cada uno de los elementos, y de esta manera, pues por supuesto que vamos a reunir información necesaria que nos va a ir permitiendo evaluar y visualizar cuál es la situación de la empresa o de la institución. El informe, que es la última parte de este seguimiento lógico, pues es primero pues hacer un documento, y los informes no tienen que ser muy grandes, ¿no? Son 2 o 3 hojas donde se especifique perfectamente lo que estaba sucediendo, lo que se encontró. Pero también la propuesta de corrección inmediata, tú como contador sabes que existen pues mecanismos como, por ejemplo, las declaraciones complementarias que permiten resarcir una omisión o un error, pero lo permite la ley. Y además tú sabes que la ley lo ve como de buena fe. Entonces, este informe también nos da esa luz, la propuesta de mejora inmediata. En este caso, por ejemplo, pues presenta una complementaria de inmediato. Y eso se hace en el SAT, se hace en el Infonavit, se hace en el Seguro Social. No hay problema con eso. Y además de haber subsanado este error, permite, ¿verdad? Permite que la empresa pueda también leer ahí propuestas de mejora continua, propuestas para que no se vuelva a presentar esta problemática. Entonces, podemos entender claramente que estas auditorías se aplican en cualquier situación, en cualquier ámbito, en cualquier sociedad, y que por supuesto, como todo en la vida, pues tiene un alcance con una cierta limitación preestablecida, pero hay que entender que las auditorías comprenden muchos aspectos que pueden ser evaluados y analizados, porque la empresa no todo es dinero. La empresa se compone técnicamente de 3 elementos: materiales, financieros y humanos. Pero dentro de los materiales, pues encontramos mobiliario y equipo, materia prima, materia de operación, como es papelería y todos los elementos para llevar a cabo el área administrativa. Tenemos, si tenemos parque vehicular, pues un taller mecánico que tiene un almacén de refacciones mecánicas, tenemos un almacén de refacciones industriales, tenemos un almacén de materia prima. Entonces, como podremos ver, la empresa no todo es dinero, también tiene materiales y también tiene recursos, pero si somos proyectistas y nos dicen cuánto tenemos de dinero, pues hacemos un inventario y hacemos una evaluación de la materia prima y decimos, en materia prima tenemos tantos miles de pesos. Al final, pues sí, todo es dinero. Entonces, el alcance es enorme a todas las áreas de la empresa y la propuesta es la mejora, manteniendo un funcionamiento y obviamente obteniendo una calidad en el servicio. El alcance de la auditoría también determina qué tan amplia, qué tan profunda podrá ser esta evaluación que vamos a aplicar, ya que, pues por supuesto que puede abarcar un departamento, como puede aplicársele a toda la empresa. Se ocupa de aspectos como el nivel jerárquico. Esta es una auditoría muy interesante,
porque nos va a permitir analizar la estructura, pues, el organigrama de la empresa, y nos va a plantear si tenemos gente de más o si nos hace falta gente, pero también nos puede llevar a un ámbito de de que exista gente que está o hay duplicidad de puestos. A lo mejor se llaman diferente, tiene otro nombre el puesto, pero son las mismas actividades. Y eso ya significa, pues, una fuga de dinero. Independientemente de esto, también, pues, nos hace propuestas de desarrollo a través del departamento que tenemos ahí, porque a veces así funciona esto por falta de dinero, no podemos contratar un staff, pues lo generamos adentro con la gente más preparada en este asunto y pues propuestas de sistematizar las operaciones a través del uso de las nuevas tecnologías. Ya te comentaba que en cuanto a recursos humanos, puedes establecer el número correcto para que opere la empresa. Ni uno más, ni uno menos. Además, muchos de los problemas de una empresa suceden porque tienen un crecimiento que no está programado. Y eso es normal porque todas las empresas cuando abren por primera vez, pues no van a decir yo voy a crecer la otra semana a un departamento, dentro de 2 meses otro. Esto es, durante el desempeño, pues van apareciendo ciertas necesidades y bueno, pues tenemos obviamente que crear nuevas áreas de trabajo. El asunto es que la mayoría, o por costumbre, las empresas nacionales crean nuevos departamentos, pero se olvidan de crear nuevos canales de comunicación. Entonces, está comprobado que gran parte de la problemática que vive una empresa radica en que no existe una buena difusión de los objetivos de la empresa, los niveles de comunicación son muy deficientes, además, pues no podemos seguir trabajando con planes que yo hice cuando tenía 5 departamentos, como ahora que ya tengo 10. Necesito, aquí es donde la auditoría propone una reorganización, un replanteamiento de la política, de la misión, de la visión, y dentro de esta planeación, pues integrar a los nuevos departamentos. Yo creo que esta actividad, que es prácticamente el control, una de las etapas de este proceso administrativo, pues es verdaderamente indispensable, porque también lleva a cabo los procesos de monitoreo y de evaluación en cuanto al desempeño de los trabajadores. Si un trabajador no es evaluado, pues no sabremos si está haciendo bien o no su trabajo. Y además, esto es sano porque esta es una propuesta del auditor para promover gente, para mejorar en mucho el paquete de prestaciones y de remuneraciones que va a operar, y esto pues mantendría en este sentido pues un clima laboral favorable para la empresa. El entorno laboral se tornaría prácticamente sencillo, no tendríamos carestía de personal, no se nos iría la gente por buscar algo mejor. Y todo esto aterrizamos en el trato al cliente. También se hacen auditorías de servicio, calidad en el servicio. Y si la empresa, qué bonita está, la hemos planteado muy bonita, sí, pero si la empresa no establece una política de trato al cliente, de calidad en su servicio, de mejora continua, de valor agregado a sus productos, entonces de nada sirve todo esto porque quien nos da el dinero es el consumidor. Esto, te vuelvo a repetir, pues es muy interesante porque prácticamente la auditoría, como se conceptualiza en un instante, pues se encierra en un ámbito fiscal contable.
Con esto te das cuenta que la auditoría pues se puede aplicar además del tradicional pensamiento fiscal contable, pues hay auditorías de todo lo que se mueve en la empresa, de todo. Entonces, creo que poco a poco vamos a poder ir conociendo también. De aquí, también el auditor conoce algo interesante, que puede llegar a ser algo más que un auditor. Al conocer otras áreas, puede él detectar que tiene talento, capacidad o habilidad o destreza para alguna de esas áreas y en un momento dado, pues proponerse para un cambio. Es cierto, la auditoría tiene limitaciones como todos, tenemos límites, y el límite pues es obviamente que nosotros no podemos transgredir el planteamiento del auditor, del documento que nos presenta. Ese tiene que circunscribir únicamente a lo que está diciendo ahí en esa acta, en ese documento, en ese oficio del área que va a auditar. No puede, y ahorita que veamos la ética, pues vas a ver que no puede el auditor pues aplicar procedimientos que no estén contenidos dentro de las normas. No puede realizar acciones que no estén dentro de su acreditación. Tampoco va a poder, pues, participar o no va a poder aceptar ningún tipo de relación al interior de la empresa. La vida del auditor, pues, es prácticamente ajena a todo lo que suceda en la empresa. Obviamente, cuando hablamos de las limitaciones, pues ya sabemos las acciones que vamos a aplicar y las técnicas que vamos a aplicar, la forma ordenada y secuencial y lógica para llevarlo a cabo, que es prácticamente pues la investigación preliminar que hemos estado hablando, las limitaciones en el trabajo de auditoría, pues a través de ese oficio que nos otorgan y que sabemos tiene que ser respetado, las limitaciones de control interno, las limitaciones de la barrera para la aplicación de la auditoría. Sabemos que no podemos, somos auditores, pero no es recomendable pelearse con la gente por la información y bueno, pues los controles internos nos van a limitar a veces a nosotros ciertos movimientos. Claro que esto lo dicen así, pero ya cuando uno está en una auditoría, pues prácticamente nos dan acceso a los controles internos, incluso aquellos que eviten o no quieran o prohíban que uno o personas ajenas entren, incluso eso se les permite. Tampoco es tan drástico. Los documentos y quien escribe libros de auditoría pues son parte de su experiencia, pero también hay empresas que tienen condescendencias en ese sentido. Cuando uno ya tiene bien definido todo lo que va uno a trabajar en la empresa, el área que se va a auditar, los elementos que se van a auditar, entonces en ese momento, pues empezamos a hacer las pequeñas pruebas pilotos, la investigación preliminar, para saber si hacemos un simulacro. Mira, te pongo un ejemplo. Es auditoría, finalmente. Cuando vas a realizar un censo de población y vivienda, en este caso, o un censo económico, o un agropecuario, cualquier tipo de censo, que hay muchos, antes de aplicar, y ya que se tiene determinado, como aquí lo dice, todo lo que vamos a usar, elementos, técnicas, herramientas, pero también nos queda claro qué es lo que vamos nosotros a auditar. Entonces, hacemos un preliminar.
¿En qué consiste el preliminar? Pues en utilizar, me acuerdo que nos daban los cuestionarios que se van a aplicar en el censo, y yo se los daba a los censores. Estos cuates obviamente te piden un tipo de lápiz especial, que es del número 2, fulano de tal, una goma de estas, todo se tiene que verificar que todos los elementos que se van a utilizar en el censo funcionen y trabajen correctamente. Entonces, se hace ese trabajo preliminar. Ya cuando se termina, se analiza el trabajo, pero se analiza también cómo se comportaron los elementos. Y es cuando, pues tú decides que si ya estás listo para lanzarla o esperamos otros resultados. La ventaja de la auditoría administrativa, pues, funciona como un control, no solamente correctivo, sino también preventivo. Nos da ese gran apoyo como administradores para que nosotros podamos verificar lo correcto, el cumplimiento de las políticas, de las normas, procedimientos, pero también nos va a permitir a nosotros establecer que, ay, ya me pasé. Nos va a permitir verificar nuestra relación con las dependencias que más sueño nos quitan, que es el SAT, el Seguro Social y el Infonavit. ¿Por qué? Porque ahí pues todo es dinero, todo es dinero. Además de que nos da unas soluciones en primera instancia para curar el problema, pero también nos da soluciones específicas para que los problemas sean mucho más fáciles de enfrentar en un futuro y sobre todo la gestión. La gestión es una habilidad que todo mundo debe de desarrollar. A veces la gente confunde gestión con negocio y son cosas muy diferentes. El negocio, pues voy y lo hago, ¿sabes qué? Dámelo, aquí está, se firma y sale. Pero la gestión, pues es todo ese palabrerío, ese trabajo de escritorio con documentos, con leyes, con pros, con contras, beneficios, posiblemente saldos negativos, todo eso se llama gestión. Y una vez que se soluciona esa parte y nos ponemos de acuerdo, entonces entramos al negocio, al cerrar ese negocio. Se llama cierre final. Los campos de aplicación, pues es en todo lo que nos podamos entender, empresas públicas, privadas, sociales, asociaciones civiles, no importa el estilo, la actividad, cómo esté conformada la empresa. La auditoría se aplica en todos los campos. Empresas privadas, pues ni se diga, son aquellas que ya sabemos que su capital es privado, en fin. Ya esto pues ya te lo puse aquí para que lo analices, lo veas. Y, por ejemplo, como conclusión, pues sabemos nosotros que la auditoría pues, es una herramienta, es una necesidad, y yo creo que en todos nosotros tenemos la necesidad pues, de que el doctor te revise cada vez, una vez al año, una auditoría, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Un check. Un chequeo de rutina, algo así. ¿No? Total, te meten a un hospital y te tienen encerrado 3 días haciendo de toda clase de análisis y pruebas. Es una auditoría. Es tan sencillo como eso. Entonces, se aprende
nos limita también, nos enseña a respetar los límites, pero se trabaja muy de cerca con la planeación, con la organización, con la dirección y el control. Por lo tanto, siempre el objetivo de esta actividad será mejorar. Siempre será buscar fortalecer, siempre será corregir lo que esté causando problemas para el buen funcionamiento de la empresa. Y prácticamente debe de ser un experto el que la aplique. Tiene que ser alguien que verdaderamente conozca el teje y maneje de esta actividad, pero también una persona seria, seria en su imagen y seria en sus juicios, porque su opinión tiene que ser totalmente imparcial. Su punto de vista debe de reflejar la madurez, y de esta manera la empresa pues va también a comprender y aceptar la crítica y el valor del resultado, porque al tiempo, generalmente todo es tiempo al tiempo, se va a dar cuenta de la mejora continua a través de esta actividad. Ahorita vamos a entrar a lo que es el código de ética del auditor, y posteriormente a su perfil. Entonces te comparto mi pantalla para que trabajemos con el siguiente punto, y ya prácticamente es el cierre de esto. Es tú me dices cuando ya la veas. Ya se ve, profe. Ok. Aquí, como podrás ver, Alejandro, pues tenemos el código de ética. La ética, como en su más pura conceptualización, generalmente siempre la confundimos, siempre la mezclamos y decimos a una persona, es que eres antiético, porque hizo algo indebido. Entonces no es antiético, es inmoral. La ética, siempre que trabajamos nosotros con este tema, esta palabra, yo siempre le pido a la gente lo más que pueda no involucrar su vida personal. Es muy diferente. No es que exista una ética para una cosa y una no, pero sí aquí no podemos sentirnos culpables por la decisión de una empresa o porque el jefe te dé una instrucción y tú sabes que es incorrecto, pues la gente puede llegar a pensar que él está faltando a su moral. No, la moral de la persona individual en este punto es intacta. La moral empresarial, pues depende de él, solamente cumple órdenes. Entonces no hay por qué sentirse culpable. Pero bueno, el propósito del código de la ética, pues siempre será promover una cultura del comportamiento, una cultura de la conducta a través del respeto, una actitud responsable y respetuosa, pues a la hora de aplicar las reglas, las normas, las políticas, las leyes en esta actividad de auditoría. Algo muy difícil porque finalmente el auditor es un personaje propenso, propenso a las tentaciones. Ya veremos más adelante por qué. La auditoría interna o la auditoría en general siempre será y debe de ser una actividad independiente, debe de ser una actividad objetiva, en el cual nos asegure
y también nos permita consultarla para cualquier acción que yo vaya a aplicar o llevar a cabo dentro de la empresa. Se busca que como es una actividad que nos lleva a la mejora continua, entonces buscamos mecanismos para agregar valor y mejorar nuestras operaciones empresariales. Cuando agregamos valor, pues hay que verlo y se conceptualiza así. Antes tú tenías que ir a comprarte una pizza, por ejemplo. Y ahí vas. Si no tenías coche, pues ibas caminando en el camión. Y qué flojera. Pero de pronto, en una auditoría de servicio, en una auditoría de procedimientos y de mejora continua y de certificaciones de calidad, pues establecen una nueva modalidad. Hacen un estudio en una población X de a lo mejor 100, 200 personas, preguntándoles dónde viven. Pero claro, obviamente, preguntándoles, ¿le gusta la pizza? Sí. ¿Le gustaría que hubiera una pizzería cerca? Sí. ¿Por qué? Pues porque no tengo coche y tengo que ir caminando por ahí hasta dentro, ahí, chico pueblito. Y si la tengo aquí cerca, pues camino menos. Ahí ya el auditor está percibiendo dos opciones. Una, poner una cerca de esa colonia que ya creció y que de los 200 entrevistados, 150 les pareció fabulosa una pizzería ahí, pues ya tengo una opción. Fíjate, ya nos está dando la auditoría una opción. Y la otra, como no toda la gente puede y a lo mejor va a tardar un poco el llevarle la pizzería a ese lugar, pues establezco un mecanismo, un sistema de entrega hasta tu casa. Y ese es el valor agregado a tu producto, a tu operación. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Es muy Sí, práctico este ejemplo, porque vino a poner una moda y ahora todo el mundo te entrega a domicilio. Yo creo que uno de los éxitos que hemos visto que, vamos, creció como la espuma en esta situación pandémica, pues es todas las empresas que venden en línea, Amazon, no me acuerdo cómo se llama, Express, Shane, Mercado Libre, todo el mundo está como loco comprando. Hay un valor agregado que tú lo pides hoy y te dice, llega mañana a las 10 de la mañana, perfecto. Y además llega garantizado y si no es el correcto, lo regresas sin ningún problema. Y como es una cuestión que yo pienso que están en juego los prestigios empresariales, que muchas de las veces este, te devuelven el dinero, pero no te recogen el producto. Fíjate. Tal pareciera un pensamiento de que pierdo más peleándote el producto y gano más, porque si yo te devuelvo el dinero, seguramente tú te vas a convertir en un consumidor leal y fiel y vas a usar el medio que yo estoy teniendo aquí. Y así es. Yo lo he visto. He visto que no les piden el producto. O el otro día, por ejemplo, pues sí, mi hijo se compra unos tenis y resulta que le mandan uno de uno y otro de otro, o sea, de otro modelo. Él escribe diciendo que pues le mandaron es uno de uno y otro de otro. Al otro día le llega un paquete con los otros dos tenis y le regaló un par. El otro par se lo regalaron. Entonces dices, en términos de así fríos, pues la empresa pierde. Pero en términos a futuro, la empresa ganó, porque ahora tiene un cliente cautivo por ese reconocimiento a su error y en ese error, pues aquí tienes lo que
un obsequio. Ese es un valor agregado del que nos habla el código, del que nos habla la auditoría. La ayuda a la organización porque está cumpliendo con los objetivos y aportando ese enfoque sistemático donde todos los elementos deben de trabajar como relojito, con una armonía. Y eso de sistemático y disciplinado no es otra cosa que la organización. Y esto permitirá una evaluación fácil, propuestas de mejora en los procesos, en la gestión de riesgos, en el control, en la dirección, mucho más sencillos. Es muy completa esta actividad, esto es demasiado completo, y entender rápidamente la necesidad de que nosotros nos apeguemos a los códigos de ética, sobre todo para cualquier actividad que vayamos a realizar dentro del ámbito profesional. Aquí obviamente habla de la auditoría porque pues la materia se llama auditoría administrativa, pero eso no quiere decir que tu área de ventas pues no tenga un código de ética, tu área de compras, tu área de producción, todos tenemos un código de ética porque está basada en la confianza que proyectamos y que obviamente cuando nosotros proyectamos seriedad, respeto y confianza, pues en este momento es mucho más sencilla cualquier gestión de la que ustedes gusten y manden. El código de ética en este caso del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es mucho más amplio de lo que uno se puede imaginar. Incluso maneja dos componentes esenciales: principios que son relevantes para la profesión y la práctica de la auditoría. Y cuando hablamos de principios, pues siempre lo asociamos a la honestidad, al respeto, a esos valores. Y además las reglas de conducta que describen y nos dan las normas del comportamiento, cómo nos debemos de comportar. Y obviamente, lo menos que esperamos es que el auditor las aplique. Yo, por ejemplo, a mis vendedores les daba yo normas de conducta. A ver, creamos rápidamente en ese momento, después de una auditoría para una mejora del servicio, pues en esa aplicación que en ese momento pues me tocó a mí planearla y llevarla a cabo, apoyado por supuesto de mi gente que tenía yo a mi cargo. Entonces les planteé algunas preguntas y todo al respecto de esto precisamente, de cómo era el comportamiento del vendedor, porque vamos a crear un grupo elite que se encargue de un estilo de venta diferente, donde el vendedor, pues ahora los puedes ver, pero antes no eran así, bien vestido de corbatita, zapato lustroso y comportamiento diferente, una camioneta diferente, en fin. Pero algo importante era la conducta. Entonces los vendedores generalmente entraban con el producto a instalarlo y pues veían todo lo que había a su alrededor. Entonces eso causaba molestia al cliente. Y cuando se perdía algo, pues siempre decían, no, es que vino el vendedor de agua y fíjense que anduvo viendo todo. Seguramente él se lo robó. Ya está la desconfianza ahí. Entonces, hicimos un trabajo muy profundo para restablecer esta confianza y se dieron cuenta los clientes en la actitud del vendedor. Les dije, cuando entren a colocar un garrafón de agua, vean por dónde caminan. Se me quedan mirando. Dije, bueno, para que me entiendan, no volteen a ver nada a su alrededor. Ustedes vayan directo a donde está, cámbienlo, se regresan de igual manera y en la parte exterior la señora les va a pagar y ustedes dan el cambio y ya. Adentro, nada. Y efectivamente surte efecto. La gente se dio cuenta del cambio que se hizo y obviamente hubo una mejora increíble en las ventas. Estas reglas nos ayudan
son muy importantes para saber interpretar los principios a la hora de aplicar esta acción. La intención pues siempre será guiar la conducta, el comportamiento, incluso en la comunicación dentro de estas reglas éticas. Y lo menos que esperamos es que el auditor las trabaje. El código de ética, junto con la práctica, en este caso profesional de la auditoría, son emitidos por el instituto. Tienen el objetivo de proveer, de orientar a todos los auditores para servir a los demás. La mención de auditores se refiere prácticamente a los socios, porque muchos de ellos son socios del instituto, porque pagan sus cuotas, están inscritos y obviamente el instituto recibe a los candidatos a ser parte de su equipo y puede recibir y emitir certificaciones profesionales y todo aquello que pueda proveer un servicio de auditoría. La ética profesional, sí, es parte de la misma ética como estudio, como una rama de la ética, donde nos marca los deberes y los derechos que tenemos también, porque también tenemos derechos, y hay dos puntos de vista. El primero es un especulativo. Cuando llegamos al proceso analítico, estudiamos, pero aquí nos habla de algo importante. Es especulativo, sí, porque analiza los principios fundamentales de la moral individual. ¿Qué es la moral? La moral es la decisión personal, individual, para decidir si tú violas o no una regla. Aquí ya cambió, ya no eres antiético, ya serías inmoral. Y en nuestros deberes profesionales debemos de respetar las reglas. Y tendremos una moral profesional. Pero en lo práctico, pues se establecen normas y reglas de conducta. Y eso lleva a una satisfacción del bien común. A veces nosotros nos confundimos y decíamos antes en la práctica, ¿no? Qué feo. Y decíamos, ¿por qué es tan feo esto? Porque nos pasa como el cuetero. Si truena, chiflan. Y si no truena, no chiflan. O sea, todo lo que hagamos finalmente les parece mal. Y no es eso. Lo que pasa es que mucho de lo que hacemos, pues muestra la realidad, muestra sus errores, su incompetencia, su inoperancia, pues les va a molestar. Entonces, no les molesta lo que hacemos, les molesta que ellos se sientan incompetentes. Hay que entenderlo así para no sentirnos tan mal. Y, por ejemplo, cuando hablamos de principios del código de ética y la aplicación de estas y las personas, entidades y cómo se proveen estos servicios de auditoría interna, pues tenemos principios. Y, por supuesto, el primer principio, bueno, es uno, porque aquí va, tampoco les pongo orden, son giratorios, se llama integridad. Hemos estado hablando mucho de esta parte de la integridad. Y como podrás ver, hemos estado hablando mucho del establecimiento de la confianza. La integridad, pues, es un conjunto de conductas, pues, ¿qué será? De actitudes que como personas nos hace dignos de confianza. Por ejemplo, una actitud. Yo entré a la oficina de mi jefe y se le cayó un papel, yo lo levanté y lo puse boca abajo sobre su escritorio. Esa acción habla de la integridad,
Porque si yo lo levanto y me pongo a leerlo, pues va a decir el jefe, oye, ¿qué lees? No te interesa, ponlo ahí y se va a ver más feo. Entonces, ve la de gran diferencia entre la gente que no le importa y llega y está leyendo, o llega a una oficina y está viendo los papeles. No, llegas a una oficina y si hay papeles, no te acerques. Eso habla de integridad. Otro ejemplo de integridad es que nosotros no debemos de dañar a terceros para salvar el pellejo. Pues ni modos, si me quieren juzgar por no decir las cosas, yo no soy un soplón y bueno, pues aplíquenlo. Porque eso también es integridad. Puede ser muy peligrosa para la gente que no lo comprenda y puede incluso decirte que eres cómplice. No, no soy cómplice, pero yo no lo voy a poder hacer. Entonces, es bien interesante el principio de la integridad. La objetividad, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros entramos a la objetividad, es bien importante que el auditor interno jamás vaya a desviarse de su objetividad profesional. No hacemos trabajos de chismes, ni meternos en donde no nos llaman, ni tampoco permitir que alguien, a la hora de evaluar, reunir las pruebas, comunicar la información, pues me esté diciendo, mira, esta persona me estuvo fastidiando toda la vida y resulta que quiero que ahora que le estás aplicando la auditoría, la fastidies, la acabes, ¿no? Pues qué bueno. Se puede dar el caso, Alejandro, que en una entidad que tú puedas analizar, se puede dar el caso que curiosamente ahí trabajó tu novia. Digo, ya estás casado, pero bueno, vamos a hablar de tu novia. Y entonces, cuando vas a ver a tu novia, le dices, mira, fíjate que estoy auditando la empresa fulanita de tal, X, Y o Z. Ah, y es que yo trabajé ahí, tú trabajaste ahí. Sí, y fíjate que el gerente era un desgraciado porque me andaba con, ya sabes. Y tú eres el auditor. Y a lo mejor te dice tu novia, pues, ¿sabes qué? Pues quiero que apliques la venganza por mí. ¿Qué le dirías, Alejandro? A ver. Pues debe ser uno imparcial porque, como platicaba anteriormente, debe estar desligado de lo sentimental, moral. Realmente lo que tiene que aplicar son los principios, ¿no? Exacto. Porque probablemente tal vez este director o el que llevaba la empresa, pues su forma de ser es así, ¿no? Tipo acosador o O ya ni está. Fíjate. amedrentador, pero no tiene nada que ver con el trabajo de la empresa. Exactamente. En todo caso, bueno, pues si en el momento hacía esto, este tipejo, pues voy y lo demando jurídicamente, pero no embargo ni involucro a la empresa. Lo que acabas de decir es muy correcto. No tiene nada que ver la empresa, porque la empresa es un ente que le da de comer a muchos trabajadores. Y si yo aplico la venganza para salvar el honor, pues ya le di en la torre a la empresa y a los trabajadores y todo. A eso se refiere la objetividad. Nunca nosotros debemos de desviarnos del verdadero sentido y actividad profesional en cuanto a la auditoría. Dado que tenemos mucha información en nuestras manos, pues también por eso hay ciertas normas de evitarlo en cuanto a este manejo. Por ejemplo, la confidencialidad. A esto voy. Toda la información que tú vas recabando en ese trabajo exploratorio de auditoría, en esa investigación, pues no la puedes divulgar, no la puedes andar platicando, ni tampoco, por ejemplo, pues, chantajear a la gente, ¿no?
¿sabes qué? Pues me enteré de esto, o una lana, o se van a enterar y voy a alzar y te voy a demandar por esto. No se puede, no se puede y no se debe. Entonces, la confidencialidad no se puede divulgar, no se puede decir nada sin la autorización, y menos cuando son documentos importantes que hablan de secretos de la empresa, a menos que la ley te extienda una disposición judicial y una obligación legal para decir esto, platicarlo, soltarlo. La competencia de los auditores debe de aplicar. Aquí está también la responsabilidad de que cuando yo me involucro en un trabajo así, todos mis conocimientos, todas mis habilidades, toda mi experiencia, las pongo al servicio del patrón, de la gente que me contrató, que tuvo confianza en mí, porque voy a desempeñar un trabajo muy importante y es decisivo. Por eso yo ayer veía un documental que me encantó, porque eres maestro, ¿no? Y yo vi, te lo voy a compartir, es muy pequeño, pero es muy bonito porque salen personas grandes, no tan grandes, jóvenes, que están iniciando su carrera como docente, y le dicen, bueno, ¿por qué quise ser maestro? Y todo lo que van diciendo precisamente habla de esto. No basta con tener todo el conocimiento, Alejandro, porque hay mucha gente que tiene todo el conocimiento del mundo, pero es egoísta. Entonces, la competencia no solamente es tener todo ese conocimiento y aptitudes, experiencia, también lo que te va a vestir como profesionista y profesional y lo que te va a dar esa imagen de respeto es la capacidad de compartirlo, la capacidad de usarlo y ponerlo a disposición como lo manda la regla ética. Nos van a sacar de la clase, pero me recuerdas que nos quedamos en la integridad y estamos por esto. Esto ya está en la plataforma. Esta semana ya subo el nuevo material de los 2 siguientes módulos. Creo que subí uno de normas y reglas de auditoría, algunas técnicas, y estoy ahorita verificando si me descargaron las normas de ISO, de una certificación ISO 27001, algo así. ¿Por qué las descargué y las van a ver? Porque el planteamiento que yo te hago de las normas y técnicas de la auditoría y del código, todo esto, del perfil del auditor, pues son casi, por no decir iguales, con otras palabras, pero iguales a las que está manejando ISO. Por lo tanto, pues es un comparativo y una comprobación de que pues solamente hay que buscar la certificación para hacerlo. Entonces nos quedamos aquí en la integridad, Alejandro. Sí, profe. Estamos en contacto y cuídate mucho, me dio gusto saludarte y que estás bien. Y Gracias. nos vemos de aquí 8 días en punto de las 8 de la mañana como debe de ser. Perfecto, profesor. Gracias. Dudas, Buen día. preguntas, me las puedes incluso si en la reflexión que tengas, me las puedes enviar al correo. Sí, está bien. No se Ok, preocupe. Le muy doy una buenos leída y días. ya, si surgen dudas. Ok, Hasta luego. Gracias. hasta luego, bye.